Celestial, gracias te damos por el privilegio de estar en tu casa de oración esta noche. Te pido, Señor, que bendigas nuestro estudio, que quites todo prejuicio de nuestra mente y de nuestro corazón, y que nos ayudes a ver la verdad como se encuentra revelada en esta gran profecía de Apocalipsis 13. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por responderla en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar lo que estudiamos las últimas 3 noches. Esta es la noche número 4. ¿Cómo vuela el tiempo, verdad? ¿Les ha parecido que ha ido rápido el tiempo? Demasiado rápido, ¿verdad? Apenas estamos empezando y ya estamos por terminar. Ahora, vamos a recordar Daniel 2, extrema izquierda en la pantalla. Oro, ¿qué reino? Babilonia. Plata, Medo-Persia. Bronce, Grecia. Hierro, Roma. 10 cuernos, Roma dividida. Y luego entonces, ¿qué se le añade al hierro en los 10 dedos? Barro. Muy bien. ¿Qué representa la unión del hierro y el barro? Representa Roma religiosa que gobierna sobre lo que era el imperio romano. Y luego entonces viene la roca, que es el juicio, y entonces la montaña, que es el reino eterno de Cristo, cuando hace un cielo nuevo y una tierra nueva después del milenio, cuando establece su reino, que nunca pasará y otro pueblo no tomará el reino. Luego entonces tenemos en Daniel 7, el león y el oro son paralelos, ¿sí o no? Representa el león a Babilonia. El oso es lo mismo que la plata. El bronce y el leopardo son lo mismo. El dragón y el hierro, lo mismo, Roma. Pero en vez de hierro, 10 dedos con hierro, tenemos en Daniel 7, ¿qué cosa? 10 cuernos, muy bien. Y entonces en vez del barro de Daniel 2, tenemos en Daniel 7, ¿qué? Un cuerno pequeño, exactamente, un cuerno pequeño. Y entonces ese cuerno pequeño gobierna ¿cuánto tiempo? 1260 años. Y luego entonces viene el juicio. Y entonces viene otra vez el reino eterno. Dice que el reino es dado a los santos del Altísimo, un reino que no se corromperá y durará para siempre. Así que Daniel 7 y Daniel 2 terminan con el mismo reino. Ahora, en Daniel 2 y en Daniel 7 hay una indicación clara de que el cuerno pequeño va a tener 2 etapas. Sí, está sobreentendido, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que en Daniel 2 el cuerno pequeño o el barro va a tener una doble etapa? El hierro y el barro, unidos. Sí, pero está en Daniel 7 y Apocalipsis 13, pero en Daniel 2, ¿cuál es el último reino en Daniel 2 antes de la venida de Cristo? ¿Qué es lo último que tenemos en la estatua antes de la roca? Los pies de hierro mezclado con barro. Entonces, pregunto, ¿los pies de hierro mezclado con barro van a existir hasta la segunda venida? Claro, entonces significa que la iglesia y el Estado se van a unir de nuevo, porque existe esa unión hasta que Cristo venga. Ahora, en Daniel 7 está un poco más claro todavía, porque en Daniel 7 dice que el cuerno pequeño gobierna 1260 años, pero dice que el cuerno pequeño es destruido cuando Cristo venga. Ahora, si gobierna 1260 años, pero no es destruido, sino hasta que Cristo venga, debe significar que va a volver ¿a qué? A gobernar. Porque en Daniel 7, nuevamente, ¿cuál es el último poder que gobierna antes del reino eterno de Cristo? El cuerno pequeño. Entonces, ¿tiene el cuerno pequeño que jugar un papel muy importante hasta que Cristo venga? ¿Cómo no? Ahora, en Apocalipsis 13, sí está clarito. Apocalipsis 13 tenemos un león, un oso, un leopardo, un dragón. ¿El dragón tiene cuántos cuernos? Tiene 10 cuernos. Fíjese cómo está siguiendo la misma secuencia. Y luego tenemos, el dragón le da su poder ¿a quién? A la bestia. ¿Y cuánto tiempo gobierna la bestia? 1260 años. Y cuando llega a su fin, los 1260 años, ¿qué pasa con la bestia? Recibe una herida de muerte y desapareció para siempre. No. Dice que su herida es ¿qué? Sanada, exactamente. ¿Y cuándo es que es destruida la bestia? Cuando venga Cristo Jesús. ¿Está claro?
Es decir, el cuerno pequeño es el poder que va a gobernar, la bestia es el último poder que va a gobernar el mundo. Solo que ahora está latente, porque fue herida en 1798. Ahora no puede usar los gobiernos civiles, pero está empezando a enamorarse de los poderes civiles, y los poderes civiles le están extendiendo la mano. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y cuando ellos le den su poder, entonces se le sana la herida, y entonces va a ejercer el mismo poder que tenía durante los 1260 años. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que si el cuerno pequeño quiso cambiar los tiempos y la ley en los 1260 años, va a querer hacerlo cuando resucite de nuevo? ¿Ah? ¿Creen ustedes que va a querer cambiar el significado de las profecías y va a querer cambiar uno de los mandamientos de Dios cuando se sane? Claro, porque es el mismo cuerno. ¿Están conmigo o no? Ahora vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 empieza ¿dónde? En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque la mujer, cuando se ve la mujer, todavía no ha dado a luz al niño. Luego, ¿cuándo nace el niño? ¿Bajo qué poder? El dragón trata de matar al niño, ¿verdad? Ese es Roma. ¿Y cuántos cuernos tiene ese dragón? 10. Y entonces después que el dragón trata de matar al niño, el niño asciende a Dios y a su trono, y luego dice que el dragón persigue a la mujer. ¿Cuánto tiempo? ¿Es paralelo eso a lo que pasa con el barro, el cuerno pequeño y la bestia? Claro que sí. Dice que lo persigue 1260 años. Yo pregunto, ¿es esa la última manifestación del poder del dragón, poder perseguidor del dragón? No, porque dice allí que ¿quién ayuda a la mujer? No está en la pantalla, pero ¿quién ayuda a la mujer? La tierra ayuda a la mujer, le da refugio a la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el dragón se da cuenta que la mujer, que la tierra le ha dado refugio a la mujer, ¿se llena de qué? Se llena de ira para ir a levantar la persecución final. Esa es la segunda etapa de la bestia. ¿Están entendiendo o no? Entonces yo pregunto, ¿Dios nos ha dado una forma clara de determinar en qué orden se van a realizar los eventos finales? ¿Sí? No hay falla. No estamos adivinando, sencillamente estamos siguiendo el orden profético. Ahora, yo pregunto, ¿en estas profecías se cumple un reino, enseguida cae el anterior? ¿Cómo no? No hay grandes paréntesis, no se cae uno, entonces pasan 300 años y se levanta el otro. No, cae uno, se levanta el otro, cae ese, se levanta el otro, cae ese, se levanta el otro, sin interrupción, porque Dios quiere que nosotros sepamos exactamente dónde estamos en el curso de la historia en determinado momento. Ahora, esta noche nosotros queremos hablar, fíjense en la tercera columna. Ustedes ven donde dice bestia por segunda vez. Allí dice bestia y bestia. La primera bestia se refiere a qué tiempo? Los 1260 años. La segunda se refiere al tiempo cuando su qué? Cuando su herida es sanada. ¿Se ha cumplido la segunda etapa todavía de la bestia? No, todavía no. Ahora nosotros queremos hablar de esa segunda etapa de la bestia. Ese será nuestro tema de esta noche. Allí donde está la bestia por segunda vez en la tercera columna, exacto, ustedes lo ven allí, y donde dice dragón airado en la cuarta columna, ¿lo ven allí? Son paralelos. Ahora, ¿contra quiénes se aira el dragón? Contra el remanente de la mujer. ¿Y qué características tienen? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, el don de profecía. Ahora, lo que queremos hacer en estos momentos, hablando de esta segunda etapa de la bestia, cuando se le sana la herida, ya ustedes saben a dónde estamos en el curso histórico que vamos a estudiar ahora, ¿verdad? Donde dice bestia por segunda vez, donde dice dragón airado. La segunda etapa del cuerno pequeño o la segunda etapa de la bestia, cuando se le sana la herida. Ahora esta noche vamos a estudiar la triste historia en cuanto al poder que le va a devolver el poder a la bestia. Increíble pero cierto, el poder que le va a devolver la fuerza y el dominio a la bestia. Ahora queremos hacer lo mismo que hicimos con la bestia. ¿Ustedes recuerdan que pusimos todas las características para determinar quién era la bestia, quién era el cuerno pequeño? Ahora queremos hacer lo mismo con esta segunda bestia de Apocalipsis 13. Vamos a Apocalipsis 13 y vamos a poner en la pantalla las características de esta segunda bestia, porque Apocalipsis 13 tiene dos bestias.
Tiene la primera bestia que gobierna 1260 años, y luego tiene otra bestia que le ayuda a esa primera bestia a recuperar su poder. ¿Está claro? Lo voy a repetir de nuevo. En Apocalipsis 13, 1 al 10, tenemos la primera bestia que gobierna 1260 años. Del 11 al 18 tenemos a una segunda bestia que le ayuda a esa primera bestia a recuperar el poder que perdió cuando recibió la herida mortal. Es decir, el papel de la segunda bestia es devolverle el poder a la primera bestia. Y queremos estudiar quién es esa segunda bestia que le va a devolver el poder a esa primera bestia que gobernó 1260 años. Ahora, vamos a notar las características. Característica número 1. Tiene que ser un poder que no queda en Europa. Vamos a poner allí, no está en Europa. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, vamos a darle las características de por qué. ¿De dónde se levantaron todas las bestias previas? Del mar, ¿correcto? De las aguas. Pero en Daniel 7 dice que el león, el oso, el leopardo, el dragón se levantan de las aguas. Pero ¿de dónde se levanta esta segunda bestia? ¿Creen ustedes que debe ser un lugar distinto? Porque si quisiera decir que se levantan en la misma región que las otras naciones, diría que también se levanta ¿de dónde? Del mar. Pero tiene que ser que se levante en otro sitio porque se levanta de la tierra. Ahora, también tiene que ser un poder que está más al occidente de Europa. Vamos a poner eso, más al occidente de Europa. O sea, no es Europa, porque el dragón está en Europa y se levanta del mar, pero esta bestia no se levanta del mar, se levanta de la tierra. Es decir, tiene que ser un lugar distinto. En segundo lugar, queda más al occidente de Europa, y déjenme explicarles por qué razón. Si ustedes miran un mapa, van a descubrir que el león que representa a Babilonia queda en el oriente de Asia. El oso queda hacia el occidente de Asia, Medo-Persia. El leopardo, Grecia, queda hacia el este de Europa, mientras que Roma queda en el occidente de Europa. Es decir, al ustedes ver la secuencia de las bestias de Daniel 7, la profecía se mueve de oriente a occidente. Se mueve del oriente de Asia al occidente de Asia, al oriente de Europa, al occidente de Europa. Yo pregunto entonces, si la profecía se está moviendo hacia el oeste, ¿esperarían ustedes que esta segunda bestia se levante en un lugar diferente que queda más al oeste de Europa? Claro que sí. Es decir, es un poder que tiene que quedar al occidente de Europa. Y fíjense, las iglesias hoy en día dicen, las profecías se van a cumplir ¿dónde? Dicen, miren todos a dónde. Al oriente. A Israel, dicen, miren todos, allá se va a cumplir en Israel las profecías. Cuando la Biblia nos dice que en vez de las profecías cumplirse en el oriente, todas se van a cumplir ¿dónde? En el occidente. Primero con el cuerno pequeño que se levanta de la cabeza del dragón, que se levanta del mar, y con esta otra segunda bestia que se levanta de la tierra para ayudar a esa primera bestia. Es decir, en primer lugar no está en Europa, en segundo lugar queda más al occidente de Europa. Punto número 3. Es contemporáneo con la primera bestia. ¿Qué queremos decir por contemporáneo? Existen al mismo tiempo, ¿correcto? Ahora déjenme preguntarles, los reinos previos tuvieron que conquistar al reino anterior para adquirir su poder, ¿sí o no? El oso tuvo que atacar al león y quitarle el poder. El leopardo tuvo que atacar al oso para quitarle el poder. El dragón tuvo que pelear contra el leopardo para quitarle el poder. Pero ¿saben lo interesante? Esta segunda bestia de Apocalipsis 13 es muy extraña, porque en vez de quitarle el poder a la bestia anterior, le devuelve el poder. Y existe al mismo tiempo los dos.
son contemporáneos. Es decir, la primera bestia que hemos identificado como el papado y esta segunda bestia existen simultáneamente en la historia, y la segunda bestia le va a ayudar a la primera bestia a recuperar su ¿qué? Su poder. Ahora yo pregunto esto, usted no tiene que ser un rey Salomón para contestar la pregunta que le voy a hacer ahora. Si esta segunda bestia le va a ayudar a la primera bestia a recuperar su poder, tiene que haberse levantado esta segunda bestia después de 1798. Pues claro, ¿cómo le va a ayudar a esa primera bestia a recuperar el poder que perdió si existe antes que lo perdiera? ¿Me están entendiendo? Es decir, este poder tiene que levantarse después que cae la primera bestia para luego poder devolverle el poder que perdió. Ahora, punto número 4 entonces. ¿Tiene que levantarse después de qué fecha? Después de 1798. Ese es un dato crucial. Y déjeme darle la base bíblica. Note lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 10. Y todavía no hemos dicho cuál es este poder. Pero yo creo que ustedes ya sospechan cuál es. No está en Europa. Está más al occidente de Europa. Es contemporáneo con el poder papal. Es más, es contemporáneo con el poder papal, mientras que el poder papal tiene su herida mortal, según la Biblia. Es decir, mientras el papado está inactivo, este país es una potencia. Y con su potencia le devuelve al papado su poder. Y además de eso, se levanta después de 1798. Noten Apocalipsis 13:10. Dice, hablando de la herida mortal que recibió el papado, dice, el que lleva en cautividad va en cautividad. ¿Fue llevado cautivo el Papa? ¿1798? ¿Cómo no? El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Se usó la guillotina para destruir a los sacerdotes en Francia. ¿Cómo no? Y luego dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y luego noten el versículo 11. Dice, después. ¿Después de qué? Después que la primera bestia recibe su ¿qué? Su herida. Porque acaso alguno se está preguntando si este cautiverio y si esta herida a cuchillo es la herida mortal que recibe la primera bestia. Note lo que dice un poquito más adelante en el capítulo 13. A ver si consigo aquí esto. Ok. Versículo 12 dice, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue ¿qué? Curada. Versículo 13, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña ahora escuchen esto, engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Entonces, ¿a qué se refiere la herida de cuchillo? Es su herida mortal, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo se levanta esta segunda bestia? ¿Antes o después que la primera bestia recibe su herida de muerte? Después. Quiere decir que este poder tiene que levantarse después de qué fecha? Tiene que levantarse después del año 1798. Ahora, además de eso, vamos a poner característica número 5. ¿Qué representan las aguas en la Biblia? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Ahora, ¿esta bestia se levanta de las aguas? ¿De dónde se levanta? De la tierra. Significa que se levanta en un lugar que no está habitado o poblado, donde hay una escasez de ¿qué? Una escasez de gentes. Es un lugar poco poblado. Se levanta en un lugar poco poblado. Yo pregunto, ¿puede ser en Europa entonces si se va a levantar en un lugar poco poblado? No, porque Europa estaba lleno de gente cuando el papado dominó. Tiene que ser en un lugar distinto, porque se levanta de la tierra, y tiene que ser en un lugar poco poblado cuando se levanta.
Ahora, notemos otra característica. Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Hay que decir algo en cuanto a esa palabra, subía de la tierra. Esa es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento para hablar del crecimiento de una planta. Note lo que dice en Mateo 13 y el versículo 7, para que se den cuenta la misma palabra cómo se usa. Mateo 13 y el versículo 7. Dice allí, esta es la parábola del sembrador, dice, y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron. Ahí está la misma palabra griega, la palabra anabaino. Dice, las espinas crecieron y la ahogaron. Es decir, que en 1798 esta nación está recién, ¿qué? Brotando, está recién retoñando, está recién saliendo de la tierra. Es decir, es como una plantica que se levanta. Ahora, ustedes se dan cuenta que las bestias de Daniel 7, ¿qué hacen? Pelean una con la otra. Y los vientos están batiendo el mar. Pero qué interesante que en Apocalipsis 13 esta bestia dice, se levanta de la tierra como una planta silenciosa. Es decir, en 1798 este poder se está levantando como una planta. Está recién retoñando como una planta, vamos a poner. Recién retoñando como una planta en 1798. Está recién comenzando a tomar su poder. Ahora, otra característica muy importante es la que encontramos en el versículo 11, nuevamente. Noten el versículo 11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Y tenía qué? 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Mas hablaba como un dragón. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Qué representa el cordero en la Biblia? El cordero representa a Cristo. Uno, por ejemplo, nota en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, lo introduce, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es Cristo. Entonces yo pregunto, ¿qué clase de nación va a ser esta? Mansa, sí, pero si el Cordero representa a Cristo, esta debe ser una nación con principios ¿qué? Cristianos. Es decir, debe ser una nación que tiene 2 principios cristianos, porque los cuernos son de Cordero y el Cordero representa a Cristo. Es decir, va a tener cuando se levanta 2 principios cristianos. Y más adelante vamos a hablar de esos principios cristianos. ¿Qué representa? Va a tener 2 principios cristianos. Siguiente característica, número 8. Característica número 8. Aunque comienza pequeña, aunque este poder comienza pequeño, va a cobrar dimensiones ¿qué? Mundiales. Se va a convertir en una superpotencia mundial. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, noten lo que dice Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 12. Dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue ¿qué? Sanada. Versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra. ¿Tiene poder mundial? Claro que sí. Engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer. Y luego noten cuánto poder tiene, que en el versículo 15 dice, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y harán que cualesquiera no adoraren la imagen de la bestia sean ¿qué? Muertos. Es decir, va a tener tanto poder que va a matar a todos los que no adoren a la imagen de la bestia.
Y luego dice en el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar o vender. Oh, ¿va a prohibir qué cosa? Va a prohibir comprar y vender. ¿A dónde va a prohibir comprar y vender? En toda la tierra, dice. Yo pregunto entonces, ¿tiene que ser una potencia económica? Para poder controlar el comprar, el comercio, el comprar y el vender, ¿tiene que ser un país supremamente capitalista con gran poderío económico? Claro que sí. Se convierte en una superpotencia mundial, y podemos agregar el 9, que tendrá gran poderío ¿qué? Económico o financiero, controlará las finanzas del mundo. Es decir, aunque comienza pequeño como una plantica en 1798, luego cobra dimensiones ¿qué? Dimensiones mundiales, de tal manera que en toda la tierra va a prohibir comprar y vender. Ahora, otra característica que tal vez deberíamos haber colocado al principio, y es que este poder es una bestia, ¿cierto? Dice, se levantó otra bestia. ¿Qué representa una bestia en la Biblia? Representa una nación, ¿verdad? Así que vamos a poner como número 10, aquí, será una ¿qué? Una nación, un gobierno, un país, en otras palabras, un imperio, podríamos decir. Ahora, otra característica es que en determinado momento este poder va a repudiar sus principios. ¿Y qué va a hacer? Va a perseguir a quienes. Vamos a poner eso como la característica número 11. Este poder va a perseguir a la iglesia de Dios, a los santos de Dios. Se va a tornar un poder perseguidor, en otras palabras. Va a imponer la marca de la bestia. Ahora, una o dos características más, y entonces vamos a hablar sobre quién cumple esta profecía. A este poder se le llama, número 12, a este poder se le llama el falso profeta. El falso profeta. Ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, escuchen bien. Hemos estudiado en Apocalipsis 12 y 13 tres poderes: el dragón, la bestia y esta segunda bestia, ¿verdad? Dragón, bestia y la bestia que hace la imagen. Ahora notemos cómo se le llama a esos poderes en Apocalipsis 16 y el versículo 13. Noten Apocalipsis 16, 13. Dice lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón, ya vimos ese poder, ¿verdad? Y de la boca de la bestia, ¿y cómo se le llama al tercer poder? Y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cómo se le llama ese poder? Va a ser un falso profeta. Ahora, ¿qué es un falso profeta? ¿Sabe lo que la gente piensa hoy en día que es un falso profeta? Dicen, un falso profeta es un individuo que predice que va a pasar algo y no pasa. Pero en la Biblia, ¿saben? Yo hice una investigación sobre el concepto bíblico del falso profeta, y saben que un falso profeta siempre tiene dos características. Primero, le explica al pueblo que van a suceder ciertos eventos que no suceden. Es decir, da una falsa interpretación de eventos que van a suceder. Y en segundo lugar, le dice a la gente que todo va a andar bien, todo va a estar en paz, aunque desobedezcan la ley de Dios. Es decir, los falsos profetas dicen, no es como dicen los profetas de Jehová, que va a venir desolación y destrucción. No, olvídense de eso, todo va a andar en paz, todo va a andar bien, no te preocupes por lo que dice el profeta verdadero, que tienes que enderezar tus caminos. Ahora yo pregunto, este falso profeta que se menciona aquí, ¿cuál falso profeta será? No dice un falso profeta, dice el falso profeta.
Vamos a Apocalipsis 13 nuevamente para ver qué clase de falso profeta va a ser. ¿Cuál es su nombre? Porque tiene nombre propio. Apocalipsis 13 y el versículo 13 dice, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace que descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora yo quiero preguntar, ¿qué profeta del Antiguo Testamento trajo fuego del cielo para convencer a la gente de que él estaba hablando en nombre de Dios? Elías. Así que este va a ser un falso profeta, ¿qué? Un falso Elías. Ahora aquí viene mi pregunta, ¿creen ustedes que si sabemos qué enseñó el verdadero Elías, que entonces vamos a saber qué va a enseñar el falso Elías? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí, el falso Elías va a enseñar lo contrario ¿de quién? Del verdadero Elías. Ahora, ¿qué enseñó el verdadero profeta Elías? Vamos al Antiguo Testamento, a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18, Primera de Reyes 18. Y el versículo 17 y el versículo 18. Dicho sea de paso, ¿qué Dios estaba adorando el pueblo de Israel? A Baal. ¿Y qué era Baal? El Dios Sol. El pueblo estaba adorando al Dios Sol, porque Baal era el Dios Sol. Ahora, ¿qué quiso hacer el profeta Elías? Que el pueblo volviera a adorar ¿a quién? Al Dios creador. ¿Sí o no? Es decir, la gente que estaba adorando al sol, el verdadero Elías dice, mire, ustedes tienen que volver a adorar al Dios creador, no al Dios sol. Y yo pregunto, ¿cuál es la señal del Dios creador? El sábado. ¿Y cuál es el día del sol? Vea que aún en los tiempos de Elías, el conflicto es entre el Dios Sol y el Dios Creador del cielo y la tierra. Ahora, ustedes recuerdan que como resultado de la apostasía del pueblo, ¿en qué condición se encontraba la nación de Israel? Estaba vuelto un desastre, ¿verdad? Muchos desastres naturales. No llovió, ¿verdad? Había pestilencia, había hambre, había insurrección, guerra civil, la gente arrebatándose la comida, claro que sí. Y la gente religiosa del pueblo de Dios, ¿a quién le echaba la culpa? A Elías. Dios, si matamos a Elías e imponemos la adoración a Baal, todo va a andar bien. ¿Están viendo? Ahora, ¿cómo mostró Elías que en verdad él era el profeta de Dios? Porque su mensaje se unió con el fuego del cielo. Ahora, notemos lo que predicó Elías. Primera de Reyes 18 y el versículo 17 y 18. Y como Acab vio a Elías, díjole a Acab, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y él respondió, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Y luego, ¿qué dice? Dejando los mandamientos de Dios. ¿Qué había hecho Israel? Dicho sea de paso, ¿quiénes fueron los que dejaron los mandamientos? ¿Los paganos o los que profesaban ser hijos de Dios? O sea que la apostasía estaba entre los mismos hijos de Dios que estaban acusando al profeta de Dios y tratando de obligar a todos a adorar al Dios Sol. Elías dice, olvídense de eso, adoren al verdadero Dios creador y entonces todas las cosas van a andar mejor. ¿Y qué hicieron ellos? Trataron de matarlo. Y luego dice, no solamente restauró los mandamientos de Dios, sino que dice, ustedes han dejado los mandamientos de Jehová y están siguiendo ¿a quiénes? A los Baales. La palabra siguiendo, según el capítulo 16, significa adorar a Baal. ¿Cuál era el gran problema de Israel? Estaban practicando falsa adoración y estaban desobedeciendo ¿qué? Los mandamientos de Dios. Ese es el falso profeta. Ahora yo pregunto entonces, en los últimos días, este falso profeta, ¿qué clase de falso profeta va a ser? ¿Cómo se llama? Es un falso profeta Elías. ¿Qué va a enseñar en cuanto a los mandamientos? El falso Elías. Que no hay que guardarlos. ¿Y qué va a decir en cuanto al día del sol?
y va a imponerlo por ley y matar a los que no estén de acuerdo. ¿A quiénes le van a echar la culpa por las calamidades que hay en el mundo? Al remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y saben, lo más interesante es que en los días de Elías no se le permitió a los profetas de Baal traer fuego del cielo, pero Apocalipsis dice que será tan engañoso este sistema al final de la historia que podrá hacer descender fuego del cielo. Y déjenme decirles que cuando dice que va a descender fuego del cielo, estamos hablando de símbolos aquí, ¿verdad? La bestia es un símbolo, la imagen es un símbolo, estamos hablando, la marca es un símbolo, estamos hablando de símbolos, ¿no es cierto? Así que cuando dice que va a hacer descender fuego del cielo ante la vista de los hombres, el fuego debe ser un símbolo. Ahora déjenme preguntarles, ¿en qué otra ocasión descendió fuego del cielo para convencer a los seres humanos de que Dios estaba bendiciendo al pueblo? En el día del Pentecostés. Descendieron del cielo grandes lenguas ¿de qué? De fuego. Y ellos dijeron, este es el poder de Dios. Ahora escuchen, quiere decir que el falso profeta va a traer un falso Pentecostés. Un falso reavivamiento en el cristianismo. Dice, ¿cómo así que en el cristianismo? Pues la Biblia siempre nos ha dicho, desde el mismo comienzo, yo mencioné esto en otras noches, los peores enemigos del pueblo de Dios son los mismos del pueblo de Dios. Caín mató a su hermano, Abel. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel mataba a sus profetas. Los judíos mataron a Cristo. En la Edad Media, la iglesia establecida, la iglesia romana, mató a los hijos de Dios, que querían adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Y al final de la historia va a pasar lo mismo. La Biblia nos dice que en este país, o en esta nación, se va a tornar en un falso profeta. Va a decir, no hay que guardar los mandamientos de Dios, hay que guardar el día del sol. Son esos alarmistas que guardan los mandamientos, que dicen que guardan los mandamientos, que están trayendo los problemas. Deshagámonos de ellos y todo andará bien. Ahora, última característica. Al cuerno pequeño, escuchen bien, al cuerno pequeño se le llama, en Apocalipsis 17, esto lo vamos a estudiar el sábado en la mañana, se le llama la madre. La ramera madre. ¿Qué es una mujer? La iglesia, ¿verdad? Y una mujer corrompida representa una iglesia que se ha corrompido. Una iglesia corrompida. Y se le llama la madre. Ahora aquí viene mi pregunta. Si es una madre, debe tener ¿qué? Debe tener hijos que reflejan a la madre. Es decir, la bestia o el cuerno pequeño es la madre y los hijos son la imagen de la madre. ¿Están conmigo o no? En Apocalipsis 17, vamos allí un momentico para que ustedes vean. Noten el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, ¿la qué? La madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. ¿Cómo se le llama? La madre. Ahora, si es una madre, debe tener ¿qué? Hijos. Es decir, que en este país van a estar los hijos de ¿quién? De la madre. Y son los hijos los que le van a devolver el poder a la madre. ¿Me están siguiendo o no? Ahora vamos a preguntarnos qué poder es este. ¿Cuántos poderes creen ustedes que pueden cumplir esta profecía? ¿Cuántas naciones en el mundo pueden cumplir esta profecía? Una. ¿Cuál? No hay otra. No hay otra. Vamos a repasar las características. ¿Los Estados Unidos está en Europa? Claro que no. Está en América. ¿Los Estados Unidos están más al occidente de Europa?
Piense cómo las profecías se mueven de dónde, de oriente a occidente. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo de Dios se ha movido del oriente al occidente. Las profecías se mueven con el pueblo. Porque las profecías tienen que ver con el pueblo de Dios. Pero ¿qué dicen las iglesias? Dios dice, mira, si tú quieres entender las profecías, mira allá en Asia primero, y luego entonces mira por allá en Europa, y después de Europa mira acá a América. ¿Y qué dicen las iglesias? Sí, no mires Europa, Roma y América, no, mira dónde, a Israel. Y como las profecías no se cumplen en Israel, no entienden las profecías. Se cumplen las profecías aquí mismo, entre ellos mismos, y no se dan cuenta. Yo pregunto, ¿los judíos del tiempo de Jesús estaban cumpliendo las profecías? ¿Cumplieron ellos las profecías? ¡Claro que sí! Todas las profecías estaban cumpliéndose allí mismo, y estaban esperando al Mesías de otra parte. Fíjense qué interesante, la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque tenían una falsa interpretación profética. Ellos estaban esperando una clase de Mesías diferente. ¿Será que el mundo cristiano está también esperando un Mesías diferente? ¿Será que está esperando una venida de Cristo diferente a la que enseña la Biblia? Claro que sí. Y como están esperando cierta venida del Mesías, cuando el Mesías venga de verdad, no se van a dar cuenta. Porque esa es la forma como trabaja el diablo. Y sin embargo, fíjense, el diablo engañó a los judíos para que no se dieran cuenta cuando viniera Cristo. Pero la Biblia nos dice que cuando Cristo nació, el dragón lo estaba esperando. Fíjense cómo es el diablo. Mientras nosotros dormimos, el diablo está estudiando. Está estudiando las profecías. Y nos engaña para que nosotros miremos a donde no es. Ahora, los Estados Unidos es un poder contemporáneo con el poder papal. Claro que sí. Yo pregunto, ¿son las dos grandes potencias mundiales? Escuchen lo que les voy a decir. Malaquías Martin, un sacerdote jesuita, escribió un libro que se llama Las llaves de esta sangre. Y él dice, hay tres potencias mundiales que están luchando por el dominio del mundo. Esto no lo está escribiendo un protestante, esto es un sacerdote jesuita de la Iglesia Católica. Dice, hay tres potencias mundiales luchando por el dominio del mundo. Uno es el comunismo. Dos, el capitalismo, como se representa en los Estados Unidos. Y tres, el poder papal. ¿Qué ha pasado con el comunismo? ¿Cuántos quedan entonces? Dos. ¿Son contemporáneos? ¿Y qué va a hacer los Estados Unidos? Esto es lo más increíble. Le va a devolver al papado su poder. Ahora, ¿se levantan los Estados Unidos después del año 1798? ¿Sí? Claro que sí. Es más, escuchen algo extraordinario. ¿Saben ustedes cuál fue el primer país que reconoció diplomáticamente a los Estados Unidos y en qué fecha lo reconoció? Por primera vez, un país que reconoció a los Estados Unidos como una nación independiente fue Francia, en 1798. Interesante. Se levantó entonces los Estados Unidos como una potencia mundial, como una nación en 1798. Claro que sí. Ahora, ustedes deben entender que los Estados Unidos antes de eso cuando vinieron los peregrinos, estaba empezando a crecer. Al igual que en el Antiguo Testamento, decimos que el oso gobierna desde la 539 al 331, pero no significa que en el año 539, ¡pum!, se levanta enseguida, en ese año.
Medo-Persia. No, antes de eso está ¿qué? Antes de eso se está levantando el poderío hasta que lo tumba. De la misma manera, los Estados Unidos, en 1798, se reconoce como una potencia mundial porque Francia establece relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Pero antes de eso, desde que vinieron los peregrinos a los Estados Unidos estaban empezando ¿a qué? A crecer. Ahora, una característica que no pusimos allí, que podríamos poner tal vez número 14, poner número 14 y vamos a llegar a eso al final. Ahora yo pregunto, ¿se levantó los Estados Unidos en un lugar poco poblado comparado con Europa? Escuchen las estadísticas. ¿Saben ustedes que en 1701 en todo el continente, en todos los Estados Unidos, habían 262,000 habitantes? En 1776, ¿por qué es importante esa fecha? Porque es cuando se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 1776, los Estados Unidos, todos los Estados Unidos de este a oeste tenían 2.800.000 habitantes. ¿Y saben cuántos tiene en el censo de 1994? Más de 250 millones de habitantes. Yo pregunto, cuando los Estados Unidos se levantó, ¿era un lugar poco poblado comparado con Europa? Claro que sí, pero hay algo más. Permítame mencionar aquí abajo el número 14, y es que la tierra ayudó a la mujer. Vamos a conectar ese con el que estamos mencionando ahora, con el número 5. ¿Ustedes recuerdan que cuando el dragón estaba persiguiendo a la mujer por 1260 años? ¿Recuerdan eso? Vino al rescate, ¿qué cosa? ¿Qué vino a ayudar a la mujer? La tierra. Y se tragó las aguas de persecución. Yo pregunto, en Europa, porque el cuerno pequeño está en Europa, gobernando en Europa, ¿verdad? Cuando la iglesia está siendo oprimida y perseguida en Europa durante los 1260 años, hubo un lugar que le dio refugio a los que estaban siendo perseguidos. Fueron a un lugar a donde podían adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Sí. ¿Cómo se llamaron los primeros que vinieron acá? Los peregrinos. ¿De dónde vinieron? ¿La tierra los ayudó? Sí, lugar despoblado. La bestia se levanta de la tierra ayuda a la mujer. La bestia es el gobierno y la tierra es el territorio donde se levanta el gobierno. Es decir, que es un lugar poco poblado que le dio refugio ¿a qué? A la iglesia que estaba siendo perseguida en Europa. Ahora yo pregunto, cuando esta potencia se levantó en 1798, ¿había alcanzado el apogeo de su poder? ¿O estaba recién retoñando en esa fecha? Recién retoñando. Ni siquiera había realizado las guerras con Inglaterra en los años 1812. Todavía tuvieron que luchar con los ingleses. Es decir, que todavía no se había levantado a poderío mundial. Estaba recién, ¿qué? Retoñando como una planta. Ahora, permítame leerles algunas citas de historiadores. Y estos son historiadores seculares, no son gente religiosa. Son historiadores que no conocen de la Biblia, pero fíjense cómo describen el levantamiento de los Estados Unidos. Este es en un periódico que se llama The Dublin Nation, año 1850. Noten lo que dice el escritor, hablando de los Estados Unidos, en 1850. Dice, un imperio americano se está levantando. Nosotros los isleños, y está escribiendo desde Irlanda, dice, nosotros los isleños no tenemos ni idea de los eventos extraordinarios que en medio del silencio de la tierra están añadiendo diariamente al poder y orgullo de esta nación gigantesca. Fíjense la terminología, dice, no tenemos ni idea de los eventos extraordinarios que en medio del silencio de la tierra están añadiendo diariamente al poder y orgullo de esta nación gigantesca, hablando de los Estados Unidos.
Otro libro, de G.A. Townsend, el libro se llama The New World Compared with the Old, el nuevo mundo comparado con el viejo mundo, página 462, dice lo siguiente, hablando de los Estados Unidos: como una semilla silenciosa, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Fíjense, como una semilla, dice, silenciosa, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Y en 1975, el bibliotecario de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Daniel J. Boorstin, escribió lo siguiente: el hecho del continente americano, dice, el hecho de que estaba vacío era la fertilidad especial de los Estados Unidos. Dice, el hecho de que estaba vacío era la fertilidad especial de los Estados Unidos. Ahora, ¿saben algo interesante? ¿Cuántos han oído hablar de Juan Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, John Wesley? ¿Saben ustedes que él escribió en 1754 algo muy interesante? Quiero leerlo. Esto se encuentra en su libro Nuevo Testamento con notas explicativas, página 427. Lo escribió en 1754. ¿Cuántos años antes de la herida mortal? 1754. 44 años antes, ¿verdad? Ahora noten lo que escribió. Otra bestia está por levantarse. Aún no se ha levantado, pero no puede estar muy lejos, pues ha de aparecer al final de los 42 meses de la primera bestia. ¿Sabía Juan Wesley que estaban por concluir los 42 meses? Claro que sí. Y dice, hay otra bestia que está por levantarse. No se ha levantado todavía, porque se levanta cuando terminen los 42 meses. O sea, Juan Wesley esperaba que se iba a levantar una nación para cumplir esta profecía de la segunda bestia. Ahora, tuvo esta nación dos principios cristianos cuando fue establecido. Saben que los fundadores de los Estados Unidos constantemente usan dos palabras: republicanismo y protestantismo, para describir el país. ¿Sabe lo que significa republicanismo? Significa una nación sin papa, democracia civil. Y protestantismo significa republicanismo significa un poder civil sin rey. Y protestantismo significa un poder religioso sin papa. Yo pregunto, ¿los Estados Unidos fue fundado sobre un principio diferente que cualquier otro país en la historia del mundo? Por primera vez en la historia, ¿saben lo que se hizo? Se separó, ¿qué cosa? La Iglesia del Estado. Y este país no tenía rey. ¿Quiénes gobernaban a la nación? ¿Quiénes gobiernan en esta nación? Ustedes. Es un gobierno de, para y por el pueblo. Y ustedes dicen, bueno, yo no gobierno nada. Bueno, si no votan no pueden gobernar. El voto le da a usted el poder. En ningún otro país se conoce eso antes de los Estados Unidos. Es decir, un gobierno sin rey. Porque en un gobierno con rey, ¿quién hacía todas las decisiones? El rey. No empezaba con el pueblo hacia arriba, sino con el rey para abajo. Ahora, el protestantismo es diferente que el gobierno papal de la Edad Media, porque en la Edad Media, la iglesia, ¿qué hacía? Si usted pertenecía a la iglesia, ¿quién le hacía las decisiones a usted? ¿Quién determinaba que usted iba a creer? El dirigente, el papa, los sacerdotes. Si usted quería practicar algo,
¿A quién tenía que pedirle permiso? A los líderes. Es decir, era una autocracia religiosa y una autocracia civil. Pero en los Estados Unidos se establecieron dos principios, que es un gobierno civil por parte del pueblo y un gobierno religioso también democrático por parte del pueblo. Y una separación radical entre iglesia y Estado. ¿Por qué creen ustedes que los fundadores de los Estados Unidos quisieron separar a la iglesia del Estado? ¿Ustedes creen que ellos sabían lo que había pasado en Europa? Estaban 200 años más cerca que nosotros, a la Edad Media. ¿Sabían ellos muy bien lo que había pasado en la Edad Media? ¡Claro que sí! Dijeron, en este país no va a pasar eso. Y es más, es interesante que en la época de la colonia, aquí en los Estados Unidos, los peregrinos y otros que vinieron buscando libertad, por lo menos por un tiempo, le quitaron la libertad a todos los que no estaban dispuestos de hacer lo que ellos decían. Se trajeron las costumbres de Europa. Si usted no iba a la iglesia el domingo, le ponían una multa. Si faltaba 3 veces, le aplicaban la pena capital. Si usted no daba diezmos a la iglesia, lo echaban a la cárcel. En la América colonial. Pero por eso fue que se levantaron hombres como Thomas Jefferson y George Washington y Benjamin Franklin y otros, ya 150 años más tarde, de 1620, cuando llegaron los peregrinos y dijeron, nosotros hemos traído de Europa aquí un sistema similar. Y por lo tanto establecieron esa obra maestra, la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. Que no habrá ninguna prueba religiosa para que un individuo pueda ejercer una función en el gobierno de los Estados Unidos. Que el gobierno no puede establecer ninguna religión, ni tampoco puede prohibir el ejercicio libre de la religión. Eso era algo revolucionario que no se había visto nunca en la historia del mundo. 2 principios: libertad civil y libertad religiosa. Son los 2 cuernos como de cordero. Déjenme leerles algunas citas aquí de algunos de los fundadores de los Estados Unidos. George Washington primero declara lo siguiente: el omnipotente Dios creó la mente libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Ninguna persona será obligada a frecuentar o apoyar ninguna adoración religiosa o ministerio, o sufrirá por causa de sus opiniones religiosas o creencias, sino que todos estarán libres para profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. Thomas Jefferson declaró: solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede mantener por sí misma. James Madison, que fue el arquitecto, según los expertos, de la Constitución, dice: yo abogo por la separación total de la Iglesia del Estado. Benjamin Franklin, quien tenía una forma muy interesante de hablar, una vez declaró: cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se encarga de apoyarla, de tal manera que los que la profesan tienen que pedirle a los poderes civiles que la ayuden, es señal, creo yo, de que es una religión mala. Y solo he leído algunas citas. Hay muchas otras citas que demuestran que los que establecieron los principios bajo los cuales está edificada esta nación, creían que esta nación era especial porque estaba basada en principios republicanos y protestantes. ¿Tiene entonces los Estados Unidos los 2 principios? ¿Los 2 cuernos como de cordero? ¿Cómo no? Se ha convertido los Estados Unidos en una superpotencia mundial. Los periódicos dicen es la única superpotencia mundial hoy. Lo que pasa es que no conocen la otra superpotencia que está en Roma.
Porque como es tan chiquito, un puntito en el mapa, ¿qué poder tiene eso? Interesante. Tienen los Estados Unidos un tremendo poderío comercial y económico. Es la superpotencia económica del mundo. Aun cuando hay recesión en todos estos países, en Sudamérica, las economías están vueltas a un desastre. En Asia están vueltas a un desastre. La economía en los Estados Unidos anda bien. Porque toda la economía mundial se basa en la economía de los Estados Unidos. ¿Tendría que ser así para poder controlar, comprar y vender? Claro que sí. ¿Los Estados Unidos es una nación o un país? ¿Cómo no? Ahora, ¿los Estados Unidos va a perseguir a los santos de Dios? Aquí viene la parte más triste de la historia. Esta segunda bestia, los Estados Unidos le va a hacer una imagen ¿a quién? A la primera bestia. ¿Qué es una imagen? No es idéntico, es una semejanza. Ahora, ¿cuáles eran las características de la bestia durante la Edad Media? ¿Unía iglesia y Estado? ¿La iglesia en la Edad Media se unía con los poderes civiles? ¿Obligaba las conciencias de la gente? ¿Imponía el domingo como día de reposo? ¿Bajo pena de muerte? ¿Cómo no? Ahora, si este país va a ser una imagen de esa primera bestia, ¿creen ustedes que este país va a unir la iglesia con el Estado como era en la Edad Media? ¿Creen que con el poder civil va a perseguir a los que no están de acuerdo con su doctrina? ¿Creen que va a imponer un falso día de reposo como hizo el cuerno pequeño durante la Edad Media? Sí, porque hace una imagen de la primera bestia. Es decir, este poder que primero se portaba como un cordero va a hablar como un dragón. Y déjenme decirles, hermanos y hermanas, cuando yo veo lo que está haciendo, por ejemplo, la coalición cristiana en este país, cuando veo que el juez supremo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, William Rehnquist, por ejemplo, dijo lo siguiente: la pared de, este es el que ocupa el lugar más alto en el sistema judicial de los Estados Unidos, dice: la pared de separación entre la Iglesia y el Estado es una mala metáfora que se basa en un concepto erróneo de la historia, una metáfora que no ha servido para nada como una ayuda para juzgar, debe ser franca y explícitamente abandonada. Robert Grant, de una organización que se llama Christian Voice, programa radial nacional, dice: si los cristianos nos unimos, podemos hacer cualquier cosa, podemos implementar cualquier ley o enmienda, y esto es precisamente lo que tenemos la intención de hacer. ¿Desde cuándo los cristianos deben estar haciendo enmiendas y leyes? Eso lo hace el poder civil. Robert Reed, de la coalición cristiana, dijo: lo que los cristianos tenemos que hacer es tomar el control de este país de nuevo, un precinto a la vez, un vecindario a la vez, un estado a la vez. Honestamente creo que durante mi vida veré de nuevo a un país que es gobernado por cristianos. Y usted dice: ay, qué bueno, un país gobernado por cristianos. El problema es que si los cristianos creen que el domingo es el día de reposo, ¿qué va a pasar con los que no lo creen? ¿Entienden? Por eso Dios dijo: en materia de religión, el poder civil, fuera. Nosotros los adventistas creemos que si una persona quiere guardar el domingo, el viernes, el miércoles, el sábado, libre de hacerlo. No significa que están correctos ante la vista de Dios, pero deben tener libertad de adorar de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Interesante, Billy Graham, el más grande evangelista, más reconocido evangelista, dijo el 12 de agosto de 1993 en el programa Good Morning America, yo lo escuché con mis propios oídos, dice: yo admiro al Papa, los dos hablamos de los mismos asuntos morales. ¿Creen ustedes que las hijas van a reflejar el carácter de la madre?
¿Qué fue la religión que gobernó en Europa? La católica. ¿Y quiénes fueron los que se vinieron para acá? ¿De cuándo nacieron las hijas? En la Reforma Protestante. Salieron de la Iglesia Católica los presbiterianos, salieron los metodistas, salieron los bautistas, salieron... Todas las religiones salieron del sistema papal, nacieron de ella. Pero yo pregunto, ¿se desprendieron de muchas de las enseñanzas de su madre? ¿Cuál es el día de reposo que guarda la mayoría de los cristianos? El domingo. ¿Y de dónde sacaron eso? ¿De la Biblia? No. Lo sacaron de su madre. Es decir, son una imagen de su madre. Una imagen de la bestia, según dice aquí en Apocalipsis el capítulo 13. Un filósofo muy famoso, Federico Nietzsche, dijo unas palabras muy importantes. ¿Cuántos de ustedes creen que los Estados Unidos se está vuelto un desastre moral? Terrible. Y por eso los cristianos se están peleando. Dicen, vamos a Washington, vamos a decirle al gobierno que arregle esto, que arregle la inmoralidad y el pecado y el mal que hay, que legislen para corregir el país. El problema es que usted no cambia un país legislando leyes, usted cambia un país cambiando el corazón de las personas. Bueno, Nietzsche dijo, ten cuidado cuando pelees contra el dragón, no sea que te conviertas en dragón. Todos estos ministros protestantes que usted ve en la Coalición Cristiana y otras organizaciones están peleando contra la inmoralidad que ha traído el dragón en los Estados Unidos, pero en el proceso ellos se van a convertir en el dragón perseguidor del pueblo de Dios. Ten cuidado cuando pelees contra el dragón, no sea que te conviertas en ¿qué? En dragón. Ahora, dice que se le llama a este sistema, ¿qué cosa? Falso profeta. ¿Qué es un falso profeta? Un falso Elías, ¿verdad? ¿Va a haber un gran falso reavivamiento religioso en este país? Con un aparente derramamiento del Espíritu Santo. ¿Lo estamos viendo ahora? Grandes reavivamientos, muchedumbres, diciendo que Dios está obrando maravillosamente en medio de ellos. Pero ¿qué dicen en cuanto a la ley? ¿Qué dicen en cuanto al sábado? Que la ley fue clavada en la cruz, que los cristianos no necesitan guardar la ley, que Cristo la guardó por nosotros, que el día de reposo ha sido cambiado. ¿Es esta una característica del falso profeta? El verdadero Elías dijo, no adoren al Dios Sol, adoren al Creador. De la misma manera, al final, el pueblo de Dios dirá, no adoren en el día del sol, adoren en el día del Creador. ¿Ven la comparación? ¿Y qué va a pasar con los que digan hay que guardar el día del Creador? Lo mismo que pasó con ¿quién? Lo mismo que pasó en la Edad Media con los que no estaban de acuerdo con la Iglesia unida con el poder civil. Eso es lo más triste de este país. ¿Saben que yo cuando veo la grandeza de este país, yo me quedo maravillado de cómo Dios levantó este lugar para darle refugio al pueblo de Dios y para establecer a la iglesia remanente para que se pudiera proclamar el mensaje de Dios con poder a todo el mundo? Porque este país tiene recursos económicos, recursos de comunicación, un idioma universal, que Dios por eso estableció la iglesia remanente aquí primero, para que se pudiera esparcir a todo el mundo. No podría haber sido en otro país, sino en este. Por eso se levantó el remanente en 1844 acá, para esparcir el mensaje de Dios y pensar que en este país que ha garantizado la libertad de conciencia, es el mismo país que le va a ayudar a ese sistema apóstata de la Edad Media a recuperar su poder. Casi le hace a uno querer llorar. Pero la Biblia dice que eso es lo que va a pasar. Y entonces nosotros tendremos que decidir
¿qué vamos a hacer? ¿En cuál lado vamos a estar? Si vamos a estar en el lado de Dios o en el lado de la bestia. Si vamos a aceptar la autoridad de Dios o la autoridad de la bestia. Si vamos a aceptar el verdadero día de reposo o el falso día de reposo. Si vamos a aceptar lo que dice el verdadero profeta o lo que dice el falso profeta. Quiero poner un último cuadro en la pantalla para que ustedes se fijen el paralelo que hay aquí entre Daniel 7, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. ¿Qué quiso cambiar el cuerno pequeño? Quiso cambiar los tiempos y ¿qué? Y la ley. ¿Qué representa eso? Que quiso cambiar los tiempos. Cambiar los tiempos. ¿Qué significa eso? ¿Qué se refiere a tiempos? Cuando la Biblia habla de tiempos en el libro de Daniel, las profecías. Es decir, quiso darle un cumplimiento a las profecías equivocado. Ahora escuchen lo que voy a decir. En el siglo XVI se levantó Martín Lutero y otros reformadores y usando las profecías de la Biblia, y estas profecías que estamos estudiando esta semana, mostraron que el anticristo de la Biblia era el sistema papal. Ahora, el sistema papal, claro, no le gustó que se le apuntara el dedo, así que se levantaron dos sacerdotes en la Iglesia Católica. Uno se llamaba Luis de Alcázar, y él fue al Papa y le dijo: mire, yo tengo una forma de contrarrestar la reforma protestante. Yo tengo un sistema de interpretar las profecías de Daniel donde en vez del cuerno pequeño y la bestia ser el papado, en realidad fue un individuo que se llama Antíoco Epífanes en el Antiguo Testamento. Y la bestia es Nerón. Es decir, cuando la gente estudia las profecías, van a ver que esas profecías se cumplieron todas en el pasado, así que nada pueden tener con el papado. Se levantó otro individuo, Francisco Rivera, con otro sistema. Le dijo al Papa: mire, yo tengo una forma de contrarrestar la reforma protestante, y es un sistema de interpretación profética que se llama futurismo, de que eso del cuerno pequeño y la bestia, eso se cumple al final de la historia, después que la iglesia ha sido raptada al cielo. ¿Qué estaba tratando de hacer Satanás? ¿Cambiar qué? Los tiempos. Y hoy en día, si ustedes escuchen bien, si ustedes buscan en una Biblia católica las notas y en la enciclopedia católica, te van a encontrar que la Iglesia Católica dice: las profecías de Apocalipsis todas se cumplieron en el pasado, con los emperadores romanos y con los antiguos Epífanes. Si leen las obras protestantes como Tim LaHaye y Hal Lindsey y otros escritores, ellos dicen: no, eso del cuerno pequeño, eso no se ha cumplido todavía. La bestia, eso no se ha cumplido. Eso después que la iglesia que todos hayamos sido raptados al cielo, entonces se va a empezar a cumplir. Y mientras tanto, la interpretación disciplinada que hemos dado a las profecías, mostrando exactamente cuándo se iba a levantar el cuerno pequeño y la bestia, el poder que iba a ayudar a este poder a recuperar su fuerza y su dominio, no pueden ver que se está cumpliendo, porque han cambiado el significado ¿de qué? De las profecías. Han cambiado los tiempos. ¿Pero qué más cambió? La ley. ¿Cuál mandamiento de la ley especialmente cambió? El cuerno pequeño. El sábado al domingo. Ahora, yo pregunto, ¿creen ustedes que Dios en los últimos días, después de los 1260 años, iba a levantar a un pueblo para restaurar lo que el cuerno pequeño había tratado de cambiar? Aquí es que viene lo increíble. En Apocalipsis 12:17 tenemos el remanente de la simiente de la mujer, y tiene dos características. Una característica es que guarda ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Contrarresta eso lo que había hecho el cuerno pequeño?
Y se levantan al terminar los 1260 años. Dios dice, ahora voy a levantar un pueblo para contrarrestar lo que ha hecho el cuerno pequeño. Levanta un pueblo que exalta los mandamientos de Dios. ¿Y qué más tienen? ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? El verdadero don profético, que explica correctamente las profecías. ¿Ustedes quieren saber cómo es la interpretación correcta de las profecías? Lean el conflicto de los siglos. Ahí les va a dar la interpretación correcta que Dios ha dado a través del don de profecía. Restauró Dios en la iglesia remanente la verdadera interpretación profética y el mandamiento del sábado junto con todos los mandamientos de Dios. Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿el diablo está enojado con este grupo que guarda los mandamientos, inclusive el sábado, y que tiene un verdadero profeta que muestra cómo se cumplen las profecías en verdad? Claro que sí. Y por lo tanto, ¿cómo trata Satanás de contrarrestar esto? Y este es nuestro último punto. En Apocalipsis 13, ¿cómo va a tratar de contrarrestar esto? Levantando a un ¿qué? Un falso profeta. E imponiendo ¿qué cosa? La marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? El falso día de reposo. Entonces ustedes ven que Dios tiene un pueblo que exalta esas dos características. El diablo va a levantar un poder que tiene las dos para contrarrestarlo. Ahora mañana a la noche vamos a estudiar Dios mediante Apocalipsis 14. Interesante Apocalipsis 14, porque vamos a hablar de cómo Dios va a levantar a un pueblo para contrarrestar el falso profeta y la marca de la bestia. ¿Me están siguiendo o no? Es decir, en Daniel 7, los tiempos y la ley, eso pasó en los 1260 años. El cuerno pequeño cambió los tiempos y pensó que podía cambiar la ley. Cuando terminan los 1260 años, Dios dice, ahora yo levanto un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el verdadero don profético. Y el diablo dice, entonces yo voy a sanar la herida de mi poder, va a tener un falso profeta y va a imponer el falso día de reposo. Y en Apocalipsis 14 Dios responde diciendo, ahora yo voy a levantar un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Yo quiero pertenecer a ese movimiento. Y le doy gracias a Dios por el privilegio de pertenecer a él. Porque Dios nos ha dado un maravilloso mensaje, hermanos y hermanas, poderoso, sobre dónde se están cumpliendo las profecías y de qué poderes necesitamos nosotros escaparnos en estos días. Quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los que están presentes les quedó claro el tema? ¿Entendieron el tema? ¿Creen que es bíblico lo que estudiamos? Sencillo. Sencillamente estudiamos las características y luego entonces buscamos dónde se cumplen. Ahora quiero que no pierdan la sesión de mañana. Yo sé que el jueves es una noche difícil porque ese es cuando nos pagan. Entonces nos vamos al mercado a hacer las compras. Pero dejen las compritas para el viernes de la semana entrante. Porque lo que vamos a hablar mañana es maravilloso. Vamos a hablar del mensaje glorioso que Dios le ha dado a este pueblo remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. ¿Hay alguien aquí que no pertenece al remanente, que quiere decir, por la gracia de Dios, yo quiero prepararme para pertenecer a la iglesia remanente del Señor? ¿Hay alguien? Levanta la mano, pues. ¿No es un privilegio pertenecer a la iglesia remanente? Gloria a Dios. Tenemos varios que levantan la mano así. Acuérdense que los 3 jóvenes en el Valle de Dura no se inclinaron hacia medias, como para que no lo vieran. ¡Se pararon! Dijeron, nosotros no vamos a adorar esa estatua. Dicho sea de paso, no pudimos tocar el punto ese de la imagen de Nabucodonosor. Ahí tenemos una ilustración de todo lo que hablamos esta noche. Nabucodonosor, que vivió como bestia por 7 años, hizo una imagen y mandó que todos adoraran la imagen, y los que no adoraran iban a ser muertos. En esa historia encontramos en realidad una prefiguración, una ilustración de esta crisis final, pero no tenemos tiempo de entrar a eso.
¿Hubo un remanente en esos días, fiel, que no se inclinó? ¿Va a tener Dios al final de la historia un remanente que no se inclina? Dios quiera que nosotros seamos miembros de ese pueblo remanente. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la forma tan clara como tú nos has dado tu palabra, especialmente las profecías. Señor, qué privilegio grande es conocer estas cosas y pertenecer a tu pueblo remanente. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada persona reunida acá. Los que ya somos miembros de la iglesia remanente, te ruego, Señor, que nos fortalezcas la fe, nos mantengas fieles a ti, cada día más fuertes. Y alguna persona aquí, hay varias que no se han unido con tu iglesia, te ruego, Señor, que muy pronto estas personas, al estudiar estas cosas, puedan prepararse para bautizarse y unirse con tu pueblo remanente. Te pedimos, Señor, al regresar a nuestros hogares, que nos acompañes esta noche. Cuídanos de todo peligro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.